Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a la segunda temporada de El Reto es de Matemáticas para Todos. El día de hoy, el reto nos permitirá profundizar la multiplicación y división con fracciones. Así es que sin más, el día de hoy, el reto es... El señor Aguilera desea repartir 3/4 de su hectárea entre sus 5 hijos para que trabajen en ella de la manera que deseen. ¿Qué fracción del total de la hectárea le tocará a cada hijo? La tabla de contar más antigua es la tablilla Salamis, usada por los babilonios alrededor del año 300 después de Cristo y descubierta en 1846 en la isla Salamis. El sistema de numeración arábigo desciende de las diferentes formas de representar los números que tenían los hindúes. Mejoraron la forma de representar dichos símbolos y los expandieron a lo largo del continente. Se originaron como otros sistemas para facilitar el comercio. Fue el gran matemático Fibonacci quien llevó estos números al continente europeo. Constaba de 10 símbolos y la posición de cada uno de ellos era significativa. Es decir, un número podía ocupar la posición de la unidad, decena, centena, etc. Fue el primer sistema de numeración en utilizar el cero. Una de las representaciones más utilizadas para los números enteros es la recta numérica, la cual fue inventada por John Wallis y es un dibujo unidimensional de una línea en la que los números son mostrados como puntos, especialmente marcados y espaciados uniformemente. Justo a la mitad se indica que ahí está el cero, el cual sirve como punto medio divisor de los números incluidos en la recta. Es decir, los números positivos se encuentran al lado derecho del cero y los números negativos a la izquierda. El día de hoy estudiaremos la multiplicación con fracciones. Al introducir a los algoritmos convencionales de las operaciones, es muy importante que primero profundicemos en la interpretación y significado de estos. Por eso, el día de hoy comenzaremos respondiendo a la pregunta ¿qué es multiplicar con fracciones? Para ello, iniciaremos con la interpretación de la multiplicación en números enteros como la obtención de áreas. Para ello, observemos el siguiente rectángulo de medidas 3 y 4 unidades. Como podemos observar, el área de este rectángulo está delimitada por la operación 3 por 4, que es igual a 12. Es decir, que la superficie de este rectángulo es igual a 12 unidades cuadradas. Llevando esta idea de la multiplicación como obtención de áreas, vamos a ver qué sucede con las fracciones. Para ello, vamos a utilizar el primer ejemplo, 3/4 por 1/2. Para ello, vamos a utilizar el siguiente rectángulo que nos representa nuestra unidad entera. Lo primero que vamos a hacer con el rectángulo es dividirlo en 4 partes iguales para poder obtener los cuartos, de los cuales me interesan 3, es decir, 3/4. Ahora, yo divido la base en cuartos. ¿Qué hago con los medios? Para poder obtener los medios, divido la altura de este rectángulo en 2 partes iguales para poder obtener los medios. Ahora, ya que tengo dividido mi rectángulo en cuartos y en medios, a mí me interesa obtener el área solamente del rectángulo formado por una base de 3/4 y 1/2. De esta manera, lo que yo quiero obtener es el área del siguiente rectángulo. Ok, el área que a mí me interesa es la que está coloreada de amarillo. Bien, veamos, toda la unidad está dividida en 8 partes iguales y las que están coloreadas simplemente son 3. De esta manera yo puedo decir que 3/4 por 1/2 o el área de un rectángulo de base 3/4 por 1/2 va a ser igual a 3
octavos. Ahora, comúnmente, el algoritmo que nosotros comúnmente utilizamos en la escuela nos dice que hacemos una multiplicación directa, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Utilizando este algoritmo tenemos que 3 por 1 son 3 y 4 por 2 son 8. ¿De dónde obtenemos ese 8? Ese 8 se obtiene de primeramente dividir por 4 y después entre 2 toda la unidad, es decir, 4 por 2. Y el 3 del denominador lo obtenemos solamente de elegir las 3 unidades que a mí me interesan, es decir, 3 por 1. Y de esta manera obtenemos el numerador. Bien, esta es una forma gráfica en la cual nosotros podemos observar cómo podemos obtener el algoritmo de la multiplicación con fracciones. Es muy importante que antes de iniciar en el proceso formal, nosotros podamos utilizar este tipo de recursos que permiten visualizar lo que significa multiplicar con fracciones. Y estos son los Matetips del día de hoy. 1. Crea situaciones de aprendizaje contextualizadas de acuerdo con el medio inmediato de los estudiantes. 2. Usa material concreto para formalizar el algoritmo de la multiplicación con fracciones. 3. Invita a los estudiantes a que creen sus propios problemas respecto al tema. Y estos fueron los Matetips. Pasando al reto del día, veamos. El reto nos dice que el señor Aguilera desea repartir 3/4 de su hectárea entre sus 5 hijos para que trabajen en ella de la manera que deseen. ¿Qué fracción del total de la hectárea le tocará a cada uno de los hijos? Bien, para eso primero vamos a imaginarnos el problema. Y tenemos el siguiente material que en este caso nos va a representar el total de la hectárea. Del total de la hectárea, el problema nos dice que el señor Aguilera desea repartir 3/4. Es decir, a mí solamente me interesan estos 3/4. Bien, ahora, ¿qué fracción le tocará a cada uno de los hijos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir esos 3/4 de manera equitativa en 5 partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que de este rectángulo de hectárea de 3/4, su altura yo la puedo dividir en quintos, porque lo estoy dividiendo en 5 partes iguales. Bien, lo divido en 5 partes iguales para saber cuánto le va a tocar a cada uno de los hijos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es dividir en quintos. Ahora, ¿qué fracción le va a tocar a cada hijo? A cada hijo le va a tocar 1/5 de las 3/4 partes, es decir, esto que acabo de pintar de azul. Ahora, ¿pero qué fracción representa del total de la hectárea? Nosotros podemos ver que si cada cuarto está dividido en 5 partes, quiere decir que toda la hectárea está dividida en 5, 10, 15 y 20 partes iguales. De esas 20 partes iguales, a cada hijo le van a tocar solamente 3, es decir, que cada hijo va a tener 3/20 de hectárea. Ahora, esto lo hemos hecho de manera gráfica, pero a través de los algoritmos, ¿cómo podemos interpretarlo? Bien, recordando el algoritmo de la multiplicación, tenemos que vamos a calcular el área de un rectángulo que tiene de base 3/4 y de altura 1/5 para cada uno de sus hijos. Esto es 3/4 por 1/5. Ahora, utilizando el algoritmo de la multiplicación, tenemos 3 por 1, 3 y 4 por 5, 20. Resultado que es el mismo que de manera gráfica. Muy bien. Pero tenemos otra forma en la cual nosotros podemos interpretar este mismo problema. Bien, regresemos nuevamente a nuestra hectárea original. Bien, recordemos que de la hectárea original a mí
me interesan solamente 3/4 de ella. Ok, bien, solo me interesan 3/4. Ahora, vamos a centrar nuestra atención en 1/4 de esta hectárea. Bien, como son 5 hijos en los cuales voy a repartir cada una de estas partes, pues lo que yo puedo hacer es dividir 1/4 de la hectárea en 5 partes iguales para poder darle una de ellas a cada uno de los hijos. Entonces, eso voy a hacer con cada 1/4 de las hectáreas. Bien, las que me interesan son las que están pintadas de naranja, que son las que representan los 3/4. Sin embargo, toda la hectárea, al final yo la estoy dividiendo en 5 partes, cada uno de los cuartos. En total podemos observar que toda la hectárea está dividida en 20 partes iguales. Ahora, centrándonos en cada uno de los cuartos, el señor Aguilera va a destinar una parte de ellos a cada uno de sus hijos. Es decir, al hijo 1 le va a tocar una de las 5 partes iguales de los cuartos, otra de las 5 partes iguales de los cuartos y finalmente otra de las 5 partes de los últimos 3/4. Bien, esta representación nosotros la podemos interpretar como 3/4 entre 5 partes iguales. Coloco un 1 para indicar que estoy hablando de partes enteras. Bien, entonces al interpretar de esta manera 3/4 entre 5, nosotros obtenemos de manera gráfica que esto es igual a 3/20. Ahora, podemos realizar el siguiente algoritmo de la división, el cual nos dice que nosotros vamos a multiplicar lo que comúnmente llamamos de manera cruzada, es decir, numerador por denominador, y obtenemos 3, y denominador por numerador, y obtenemos 20. Bien, con este ejemplo nosotros podemos comprobar el algoritmo de la división en números fraccionarios. ¿Qué representa este número 20? Este número 20 representa las 20 partes iguales en las cuales cada cuarto yo lo estoy dividiendo en 5 partes, es decir, 4 por 5. Cada una de estas se repite 5 veces y de ahí obtenemos las 20 partes iguales. Ahora, ¿qué representa este 3? Representa cada una de las partes que yo tomo, 3 en cada uno de los cuartos. Y de esta manera obtengo, con los 2 algoritmos y las 2 representaciones, que la fracción que le va a tocar a cada uno de los hijos del señor Aguilera va a ser 3/20 de toda la hectárea. Qué bonita forma de aprender fracciones, Teresita. Y tú, si quieres seguir practicando, anota el siguiente reto. Juan tiene 3/5 de barra de chocolate y le regala 1/4 de su trozo a Pedro. ¿Qué parte de la barra de chocolate le regaló Juan a Pedro? No olvides mandarnos tus respuestas al correo que aparece en pantalla. Y bien, esto ha sido todo por hoy, pero nosotros nos vemos en el siguiente reto.